El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño transmitiendo verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta. Parte del pensamiento de Dios que está plasmado en el texto sagrado. Digo parte porque no todo lo que Dios piensa lo podemos encerrar en un libro. Y digo parte porque no todo lo que está en la Biblia, en el texto sagrado, es lo que Dios dijo. Allí también está plasmado el pensamiento de las tinieblas, como piensa Satanás, como piensan los demonios, como piensan los súbditos, los que representan a las tinieblas acá en la tierra. Y también está plasmado el pensamiento de los hombres, en su opinión, su forma de pensar, en su obstinación, en su terquedad y para usted, en su desobediencia y para ustedes contar. De modo que en el texto sagrado no es como dicen que es la palabra de Dios, no, ella contiene la palabra de Dios. Que toda la Biblia es inspirada por Dios, acepto, eso está bien. Pero no toda la Biblia es la palabra de Dios. Ella contiene el pensamiento de Dios. Como ya lo dije, contiene el pensamiento de las tinieblas y contiene el pensamiento de los hombres. Maestro Briceño, estudiando, escudriñando, para descubrir cuál es el pensamiento de Dios, en este caso en relación a las finanzas. ¿Cuál es el plan financiero de Dios? ¿Tendrá Dios un plan en relación a las finanzas para su iglesia? Eso es lo que estamos tratando de exponer, de explicar, de dejar abierto. Esto es un tema que es un tabú, que no lo debes tocar en nuestras congregaciones porque hay un tipo de feligreses que no les gusta que le hablen de estas verdades bíblicas. Claro, entiendo que hay mucha gente prejuiciada, que han habido abusadores, líderes que están al frente y que han tergiversado, distorsionado, descontextualizado los principios del reino en relación a las finanzas, en relación al pensamiento de Dios, y lo han tergiversado, distorsionado, sacado de su contexto para su propio peculio. Con ello pues han intimidado, manipulado, controlado, atracan al pueblo a Biblia Armada, saquean al pueblo, y es un desastre. Entonces hay gente que ya está como a la defensiva cuando le traes este tema, o cuando le tratas de desarrollar el tema en relación al plan financiero de Dios para su pueblo. Un tema que estamos dando y que ya está, según los escritos, en algunos comentarios que han hecho por email, por WhatsApp, aún en el YouTube, allí han hecho algunos comentarios que ya me está diciendo que estos mensajes están haciendo huellas, enseñando y sacando muchos de la tradición, del dogma y de la religión. Y muchos están siendo agradecidos, otros están aportando sus ofrendas para que el maestro Briceño no se detenga, sino que siga adelante. Hay que seguir adelante. En esta oportunidad, este es nuestro cuarto estudio acerca de lo que es el plan financiero de Dios. En esta oportunidad voy a tocar un tópico
que tiene relación con el tema del plan financiero. Y le voy a ustedes a demostrar, usted lo debe saber, eso lo sabe la iglesia, lo sabe el feligrés, lo sabe aún el que no ha conocido a Jesús como Señor y Salvador, que no forma parte del cuerpo de Cristo, sabe esta verdad que voy a decir. Que Dios es un Dios próspero. Es un Dios próspero. Puedo decir que Dios es el Dios de la prosperidad, pero no de esa prosperidad vaga, barata, vacía, dañina que se está enseñando en nuestras congregaciones, sino de la sana, de la absoluta, de la que presenta el texto sagrado, de la que el maestro briseño quiere enseñar. Y voy a demostrar que Dios es un Dios próspero. En el tópico que sigue vamos también a demostrar que Dios es un Dios de abundancia. Esto choca con mucha tradición que hay dentro de la iglesia, de eso que nace de San Francisco de Asís, sacerdote católico, el cual hizo y enseñó y expuso lo que se conoce como un voto de pobreza. Eso de que Dios quiere que la iglesia sea pobre, o que Dios no quiere que la iglesia sea, que hayan en la iglesia gentes con dinero, empresarios, gentes emprendedores, donde con principios de reino y principios universales sanos, ellos elaboren, produzcan, con el fin de sostener el reino. Porque el tener dinero, oído, el tener dinero es tener poder. Olvídese usted, el tener dinero es tener poder. Hay quienes han mal usado ese poder que les ha dado el tener el dinero. En el caso de Dios, en el pensamiento de Dios, sí, Dios lo sabe, que dándote dinero te da hasta cierto punto una medida de poder. Pero también tenemos que entender nosotros, de nuestro lado, es que debemos usar el dinero y que ese poder, esas puertas que se abren, esos lugares donde nosotros podamos llegar, las usemos con motivos correctos, porque eso es lo que Dios quiere. Segunda de Crónicas 16:9 lo dice: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, buscando hombres que tengan motivos correctos en su corazón para depositar en ellos todo su poder, incluyendo el dinero. Ya lo dije, el estudio pasado, el número 3, vaya al 3, que yo no, o sea, no lo voy a afirmar. El maestro briseño no lo va a afirmar porque tengo mucho cuidado y mucha distancia. El decir que Dios quiere que todos sus hijos sean ricos, que todos sus hijos sean millonarios, eso yo no lo voy a afirmar porque eso no aparece en ninguna parte de las Escrituras. No aparece. Pero sí puedo afirmar que el deseo de Dios es que todos sus hijos vivan holgados financieramente, vivan solventes, no descartando que puedan darse situaciones acá en la tierra, en el mundo en el que estamos, en que pasemos por momentos de escasez. Pablo lo dijo: sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. Los mártires, ninguno de ellos tuvo el montón de dinero. Todos los discípulos, todos, con la excepción de Juan, que murió de viejo, todos murieron trágicamente y murieron en un estado de bajos recursos, vamos a decirlo así, de bajos recursos. Entregaron sus vidas
anduvieron huyendo. Entonces, si el deseo de Dios, en un supuesto, si el deseo de Dios es que todos seamos prosperados financieramente, que seamos ricos, millonarios o multimillonarios, que todos sus hijos lleguen a ese estado de ser millonarios o multimillonarios, en un supuesto, no digo supuesto negado porque no lo voy a negar, pero en un supuesto, sería entonces el deseo de Dios para todos, pero no es de todos. De una cosa estoy claro y muy seguro, que hay gentes en nuestras congregaciones el cual Dios sabe que no le puede entregar dinero, porque el día que lo hagas se le pierden, se desvían. Así de sencillo, le dan mal uso, así de sencillo. Y Dios lo sabe. O sea, no habías pensado tú, ya Dios sabía lo que había en tu pensamiento. No habías hablado, Dios sabía ya lo que estabas diciendo. Antes de pensar, Dios sabía que pensabas, y antes de hablar, Dios sabía lo que decías. Así de sencillo. Entonces Dios sabe todas las cosas, Él no puede ser burlado, Dios no puede ser traicionado. Lo que cometió Adán en el huerto del Edén no fue una traición. Porque la traición es que tú hagas algo a espaldas de mí y que yo no sepa lo que estás haciendo, y con el tiempo me doy cuenta de lo que hiciste. Eso es una traición. A Dios nadie nos puede traicionar. Él todo lo sabe. Ahora, Dios es un Dios próspero. Algunos creyentes, algunos feligreses, forman parte del cuerpo de Cristo, y aún ministros, gente que están al frente de una congregación, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Dudo que un maestro caiga en este terreno, porque si es un maestro debe conocer estas verdades, pero bueno, vamos a meterlos también. Algunos feligreses, hijos de Dios, componentes del cuerpo de Cristo, y aún ministros en nuestras congregaciones, están a la defensiva. Cuando se habla de prosperidad, de abundancia de dinero, están a la defensiva. Y en cierto punto prejuiciados con este tema. Y aun cuando oyen la expresión prosperidad, de una vez se bloquean. Y esto lo hacen por causa de personas que han tergiversado los principios de Dios para obtener ganancias personales. Han tergiversado los principios de Dios, han descontextualizado el texto sagrado, han hecho de la Biblia, le han dado su propia interpretación, caen en el terreno de la exégesis. Y esto lo hacen para su propio peculio. Pero estas acciones negativas, es lo que yo quiero que usted entienda bien, entiéndalo bien. Estas acciones negativas no nos debe dar pie para negar el deseo que Dios tiene de prosperarme. Eso no me debe negar ese deseo, ese anhelo. Ya lo dije, que todos no cumplimos con los principios para llegar a la etapa de la sobreabundancia, porque el hombre pasa por 5 etapas financieras: la pobreza, la escasez, la solvencia, la abundancia y la sobreabundancia. Es lamentable decirlo que no es de todo llegar a la sobreabundancia, es lamentable decirlo. Dios puede cambiar mi estado financiero en un abrir y cerrar de ojos, en un chasquido de dedos. Así. Puede cambiar mi estado financiero de la escasez a la sobreabundancia.
Yo creo que un chasquido de dedos es mucho tiempo. Yo creo que un abrir y cerrar de ojos es mucho tiempo. Y yo creo que una milésima de segundo es mucho tiempo para que Dios haga en mí un milagro financiero. Es mucho tiempo. Para el Eterno es mucho tiempo. Pero no es de todos. El maestro Briceño tiene 44 años de haber conocido el Evangelio. Voy para 32. Tengo 31 años en el ejercicio del ministerio, tiempo completo. Y tengo 40 años, así, óigame, 40 años estudiando las escrituras. Y he visto milagros financieros en mi vida, sí los he visto. Claro que sí, los he visto. He visto cómo Dios me ha sacado de demandas, para no decir deudas, sino de demandas que he tenido, donde necesito un dinero para solventar una demanda. Y me he arrodillado, me he sentado en el baño bañándome, le he pedido al Eterno que me cubra, que me ayude a cubrir esa demanda. Y no te estoy mintiendo, 2 horas después, 1 hora después, media hora después, minutos después de recibir una llamada o de mi celular aplicar un mensaje donde alguien depositó una ofrenda y exactamente la ofrenda que necesitaba. El por qué Dios no me ha llevado a la sobreabundancia y me ha mantenido allí, porque sí yo he llegado al terreno de la abundancia, pero no me he mantenido. He llegado al terreno de la abundancia, como dice el apóstol Pablo, 6.000 en abundancia, como 6.000 en escasez. Y he llegado al terreno de la abundancia. Y por diversas razones, no negativas, no razones negativas, no estoy hablando de pecado ni de quebrantar principios. Por diversas razones que no quiero comentarlas, porque lo que no sepa tu mano izquierda lo que haga la derecha, o la derecha lo que haga la izquierda. Por razones negativas, pues he vuelto al estado financiero de la solvencia. Pero el por qué Dios no ha llevado al maestro Briceño no lo ha llevado a la abundancia y lo ha mantenido allí, solo Dios lo sabe. Solo la eternidad me lo revelará. Pero escuche bien lo que dice el texto sagrado. Tercera de Juan, verso 2, dice que es un deseo, este es un deseo de un amigo hacia otro amigo, de Juan a Gallo. Aquí Juan no está ni profetizando ni está decretando. Juan no le dijo a Gallo decreto, profetizo, no. Es el deseo de Juan y Dios se lo respeta. Ese es el deseo de Juan y Dios se lo respeta. Jesús se lo respeta, el Espíritu Santo se lo respeta, yo se lo respeto. Y Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Oído, el alma debe prosperar. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Para que haya salud y haya prosperidad integral en el hombre. Eso lo vamos a tocar más adelante. Ahora, maestro, usted no me está sacando el texto de su contexto. Explíqueme un poco esto. Vamos a explicarlo. Porque eso tiene el maestro, que se queda en el texto, respeta la hilación del pensamiento, no me muevo de allí. Cuidado, tengan cuidado. Por eso es que yo voy a hacer una salvedad de una verdad que está establecida en el texto que acabo de leer. ¿Y dónde está, maestro, la salvedad? Bueno, que lo que se declara en dicho texto
Ya lo dije, es el deseo de un amigo hacia otro amigo. O sea, de Juan a Gallo. Así se llamaba, Gallo. De Juan a Gallo. Y no lo debemos tomar como el deseo de Dios para sus hijos en forma textual. Yo, hermano, aquí dice la Biblia que el deseo de Dios que seamos prosperados. No, nosotros lo dijo Juan a Gallo. Eso no te lo está diciendo Dios a ti. Por eso es que Dios respeta el deseo de Juan, Jesús lo respeta, el Espíritu Santo lo respeta, yo lo respeto, pero no me agarres este texto y lo tomas para ti en forma textual. Pero hay algo en el pasaje, en el texto que acabo de leer, que da un principio. O sea, aquí hay un principio establecido en la palabra que lo podemos aceptar como el deseo de Dios para nuestras vidas, ya que dicha escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, si tomamos en cuenta el principio de inspiración, podemos aceptar y aclarar que el deseo de Dios es que todos sus hijos seamos prosperados. Ya lo dije, que todos no calificamos para eso, por razones. Más adelante vamos a hablar un poco de esas razones. Pero es el deseo de Dios. El término prosperidad o el verbo prosperar es mencionado en el Antiguo Testamento 65 veces y 4 veces en el Nuevo Testamento. Viene del hebreo saleas, dice, saleas, y del griego ebudú. Cuando se utiliza el término prosperidad o el verbo prosperar, está relacionado con el éxito en contraste con el fracaso. Indica el que te vaya bien. Está relacionado con la vida de victoria. Y es muy utilizado para referirse a la bondad y el favor de Dios en todos los aspectos, incluyendo las finanzas. Ahora, tenemos que entender que Dios es nuestro benefactor. Punto. Oído, Dios es nuestro benefactor. Dios está pendiente de toda la vida, de toda nuestra vida, integralmente, de nuestra salud, de nuestra solvencia financiera, de todo. La persona número uno que está interesada en que seamos prosperados o que vivamos financieramente solventes es Dios. Esa es la número uno. Señores, la número dos debemos ser nosotros. La número dos debo ser yo, debe ser tú, porque tienes que ponerte de acuerdo con Dios. Si tu forma de pensar es que Dios quiere que tú seas pobre, no estás de acuerdo con el pensamiento de Dios y nunca vas a salir de ese estado de miseria, de pobreza o de escasez. Nunca vas a salir, porque eso es lo que tú piensas. Hay en ti un catolicismo romano donde sin que tú lo quieras, lo estás manifestando, lo estás pensando, lo estás viviendo, lo tienes inherentemente en ti, un voto de pobreza. Que mientras más pobre, más humilde eres. Resulta que la humildad no tiene nada que ver con la pobreza, porque la pobreza es un estado, la humildad es una actitud. Mira, escucha bien esto para que lo entiendas mejor. El único que está interesado en que vivas arruinado, en que el maestro Briceño viva arruinado, en que no haya dinero para invertir en el reino y pregonar el evangelio de la cruz
y anunciar a Jesús como el Mesías y que con ese dinero nosotros podamos imprimir literaturas, Biblias y para ustedes contar, tener el material cómo trabajar. El único que está interesado en que nosotros veamos arruinado es el diablo. Es el único que está interesado. Es el diablo, es el único. Bien nos dice la Biblia en Juan 10:10, el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Ahora, entiendo, aunque el texto no se refiere directamente al diablo, porque ahí en Juan 10:10 está hablando del Sanedrín, el ladrón es el Sanedrín. De eso es lo que Jesús viene hablando, el ladrón es el Sanedrín. Los que vinieron antes que yo son ladrones y salteadores, eso es lo que Jesús viene hablando. Entonces, aunque el texto no se refiere directamente al diablo, aquí se da una ley de doble referencia. Es lo único que está interesado en que tú vivas arruinado. Él vino para matar, hurtar y destruir, punto. Pero Dios en su naturaleza es lo antónimo del ladrón. Él desea que seamos prosperados en lo absoluto. Y de esto hay testimonios en ambos testamentos. Como Dios tomó a gente de la nada y los llevó a ser prósperos en gran manera. Por decir algo, fíjese esto. Dios prosperó a Obed-Edom. ¿Quién es Obed-Edom? Un filisteo en cuya casa el rey David dejó el arca después de la muerte de Usa. Las escrituras registran que los 3 meses, oiga bien este principio de reino, este principio que le voy a administrar ahora, que es matademonio, escúchalo bien. Las escrituras registran que los 3 meses que estuvo el arca en la casa de Obed-Edom, señores, la casa de Obed-Edom prosperó. ¿Por qué, señores? Porque donde está Dios, allí hay prosperidad. La razón es que donde está Dios, allí tiene que haber prosperidad. Que tú no cumplas con los principios del reino para que eso se dé, y eso es tu problema, no es problema de Dios. Mira, era tanta la prosperidad que se manifestó en la casa de este filisteo, de Obed-Edom, que al darse cuenta David de dicha prosperidad, le quitó el arca. Le quitó el arca. Vayas a 2 de Samuel, capítulo 6, versos 11 al 12. Ahora, mire este principio que es el que yo quiero que usted se meta en el espíritu. Mata demonio. No se lo olvide nunca. Téngalo presente. Pare el video, piense un poco, medite un poco. Ingiera y digiera. Más que bien. Que alimente su espíritu. Que todo le llega el espíritu y le sea iluminado en el alma esta verdad. Aquí se la voy a presentar. Siempre he tenido presente esta verdad. Oído. Si prosperó Obed-Edom por causa de tener el arca donde estaba la presencia de Dios, ¿cuánto más nosotros que somos templo, casa, edificio y morada de Dios en el Espíritu, según Efesios capítulo 2, verso 21 al 22? Señores, prospera Obed-Edom porque tenía el arca en su casa. La presencia del arca, la presencia de Dios en el arca hizo que este hombre prosperara. ¿Cuánto más debe haber prosperidad, solvencia financiera en nosotros que somos morada, casa, edificio y templo de Dios en el Espíritu? Señores, debemos entender que nuestro Dios es el Dios de la prosperidad, de la solvencia,
de la abundancia. Su más grande deseo es que seamos prosperados en todas las cosas. Miren, atacar la prosperidad es atacar la voluntad en forma directa. Es atacar el deseo de Dios para nuestras vidas en forma directa, sin censura, directa. Y esto es penado. Esto es penado, por eso es que estamos trancados financieramente. Trancados financieramente. Y ese no es el deseo de Dios. Señores, arremeter en contra de la prosperidad es negar el plan de regeneración que implica salvación. Porque en ella está incluido el que seamos prosperados financieramente. Mire, lo lógico del caso es que la gente ataca la prosperidad hasta el mismo día que son prosperados. El día que son prosperados, hasta ahí atacaron la prosperidad. Mire, por naturaleza, todo ser humano desea ser próspero. Eso de voto de pobreza, que lo hizo San Francisco de Asís, entre otros que lo han hecho en nuestros tiempos, es diabólico, es satánico. De paso lo hacen como para alcanzar el favor de Dios. Ya eso es obra, y esto no es por obra, esto es por gracia. Y ahí se equivocaron, ahí se pelaron, se desfasaron, se distorsionaron. Y solo la eternidad les dirá que se equivocaron. Solo la eternidad les dirá que se equivocaron. Porque por naturaleza todo ser humano desea ser próspero. Si yo le pregunto a un grupo de 100 personas, levante la mano los que quieren ser pobres, nadie la quiere levantar. Y si yo digo levanta la mano los que quieren ser prósperos, todo el mundo la va a levantar. ¿Por qué? Porque ese es el instinto, eso es lo que Dios puso en el espíritu del hombre. Para eso fue que Dios hizo al hombre, para que fuera administrador de los bienes del reino. Que Dios puso a Adán como administrador, le dio todo, que lo perdió, ya ese es problema de él, le dará cuentas a Dios. Entonces, repito, por naturaleza todo ser humano desea ser próspero. Nadie quiere ser pobre. Nadie. El ser próspero es un instinto natural que el Creador puso en el hombre. Y que por ende lo lleva a aborrecer la pobreza. El hombre no fue hecho para ser pobre. Métase eso en su espíritu. Inclusive, ¿cuántos hogares no se han destruido, se han ido al divorcio por dinero? Por dinero. Porque no hay dinero, porque no hay ni siquiera solvencia. Hay una escasez tremenda y hogares se han destruido por dinero. Gentes se han suicidado por dinero. Gentes han entrado en el terreno del homicidio por dinero, del robo, el atraco, y para ustedes contar, por dinero, porque el hombre no fue hecho para ser pobre. El hombre de una o de otra forma busca el dinero, si no trabajáramos, punto. Y dicho, el estado, este estado de pobreza no se ajusta al carácter de su creador. Métase esto en el espíritu. Yo se lo voy a demostrar por la Biblia. El estado de miseria y de pobreza no se ajusta al carácter de nuestro Creador. ¿Qué usted quiere decir, maestro? Chicos, que debemos entender que la solvencia, la prosperidad forma parte del carácter de Dios. Y eso está plasmado en el texto sagrado. Lo va a conseguir desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted lo va a conseguir. El texto, mira, Dios dice, mío es el oro y mío es la plata. Punto. Búsqueme usted donde hay pobreza y miseria, búsqueme. En esas expresiones donde hay miseria y pobreza, búsquela. ¿Y qué le dice usted que Dios quiere que usted sea pobre? Cuando de él es el oro y la plata. Que el término magnaten le queda pequeño a Dios. Él es el dueño de todo. Y si él es el dueño de todo, el mayor heredero de esto soy yo. Porque yo soy su hijo, con los mismos derechos que tiene Jesús. Como hijo los tengo yo. Mire, cuando usted analiza, o cuando hacemos un análisis, y esto me dejó a mí, pero wow, yo dije, ¿esto qué es?
¿Esto qué es? Esto caberá en el espíritu, en nuestro espíritu caberá esta verdad. ¿Será que caberá para meditarla en nuestra alma? La podrá digerir nuestra vida. Y aquí está esta verdad, mire. Yo la leí y dije, wow, Señor, wow. Cuando analizamos la estructura de la Nueva Jerusalén, analice usted la estructura de la Nueva Jerusalén, usted se va a dar cuenta, como yo me di cuenta, que hay un esplendor, una hermosura en su acabado, que demuestra, demuestra la magnificencia, el glamour, la excelencia, la estética de Dios en el área de la prosperidad. Mire, según Apocalipsis, capítulo 21, verso 18. Búsquelo. La ciudad es de oro puro. Oído, la ciudad es de oro puro. No de tabla, ni de cartón, ni de láminas de zinc todas oxidadas, o de palo o madera comidas con comején. No. La ciudad es de oro puro, al igual que sus calles. Según Apocalipsis capítulo 21, verso 18, los muros, o sea, la muralla que la rodea, son de jaspe. Oído, la ciudad es de oro, igual que sus calles. Usted va a caminar por calles de oro, pero los muros, la muralla, la cerca que rodea esa ciudad son de jaspe. Señores, los cimientos, o sea, la base donde están edificados los muros, la base, el cimiento, los cimientos, la base, donde están edificados los muros, están adornados con 12 piedras preciosas. 12 piedras preciosas. Y usted no va a conseguir cabilla, ahí usted no va a conseguir cemento, ni petróleo, ni asfalto, nada de eso. Mire las piedras que componen los cimientos. Jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, que es el rubí, crisólito, berilo, topacio, crisóprasa, jacinto, amatista, según Apocalipsis 21, verso 19. Búsquelo. Aquí no hay cabilla, aquí no hay cemento, aquí no hay asfalto, aquí no hay petróleo, aquí no hay nada de eso. Pero según Apocalipsis, el capítulo 21, verso 21, las puertas son una perla completa. ¿Qué te parece? Las puertas son una perla completa. Igualmente, y esto es en cuanto a la ciudad. Ya analizamos la ciudad. Vamos ahora a analizar el tabernáculo. Pero cuando analizamos la ciudad, ¿usted ve pobreza? ¿Usted ve miseria? ¿Usted ve escasez? Vamos, respóndame. Yo sé que me va a decir que no. No, maestro, si no, por favor. Eso está claro, maestro. Y si Dios es así, ese es su carácter, esa es su naturaleza, ¿qué le dice a usted que Dios quiere que usted sea que usted sea pobre, que sea miserable y que viva arruinado? Vamos, dígamelo. El problema es que usted no esté capacitado, preparado para recibir la abundancia de Dios, y ese es su problema. Entonces no me haga de su pobreza, de su miseria y de su escasez una doctrina. No me haga de su estado financiero bajo, pobre, miserable, una doctrina, porque el problema no tiene usted, no Dios. Quizás porque usted no esté capacitado y preparado en el carácter para recibir la abundancia de Dios, o porque usted es una persona que es un vago, que es un delincuente, porque usted no trabaje. El que no trabaje, que no coma. Porque el texto dice, yo bendeciré la obra de tus manos. Yo entiendo que Dios puede producir dinero financiero, pero Dios no le da dinero. Dios no le da dinero a nadie. Tú tienes que producir el dinero. Más adelante vamos a hablar de eso. Vamos a ver el tabernáculo. Era de gran prestigio, hermosura,
de glamour, de excelencia, de estética, de belleza, el tabernáculo. Mire, el candelabro era de oro puro. El candelabro era de oro puro, según Éxodo 25, 31, 40. La mesa de los panes de la proposición era cubierta de oro, según Éxodo 25, 23, 30. El altar del incienso era cubierto de oro, según Éxodo 31, 4. El incensario era de oro puro, según segunda de Crónicas 4:22. El propiciatorio era una lámina o plancha de oro sólido, por igual los querubines que estaban sobre el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca del pacto. El propiciatorio era la tapa del arca del pacto, una lámina, y era de una plancha de oro puro, igual los dos querubines que estaban, que se miraban de frente, que estaba sobre el propiciatorio, era de oro puro. Los componentes de las vestiduras del sumo sacerdote era de gran prestigio, tales como la lámina, que era como una especie de una esclava que se colocaba sobre la mitra en la frente del sumo sacerdote. La mitra era la gorra que usaba el sumo sacerdote, y sobre esa gorra, esa mitra, se colocaba esa lámina en el sumo sacerdote, y era de oro macizo. Vuelvo a repetir para que no se nos olvide: los componentes de la vestidura del sumo sacerdote eran de gran prestigio, tales como la lámina, que era como especie de una esclava que se colocaba sobre la mitra en la frente del sumo sacerdote, era de oro macizo, según Éxodo 28, 36, 38. El pectoral del sumo sacerdote era de 12 piedras preciosas: sárdica, topacio, carbunclo, esmeralda, zafiro, diamante, jacinto, ágata, amatista, berilo, ónice y jaspe, según Éxodo 28, 17, 20. Y para complementar el acabado de todas estas piedras, eran montadas en engastes de oro, dice el texto, según Éxodo 28, 20. El mismo caso de excelencia, de glamour, de estética, de belleza se dio en la creación de Luzbel. Óigame, que Luzbel perdió todo por su desobediencia, por su motivo incorrecto, por su envidia, por su celo, por querer ocupar el lugar de Dios. Lo perdió, ese problema de él. Pero si usted analiza bien, las vestiduras que Luzbel usaba cuando fue creado, que salió en el escenario y se convirtió en un diadema de adoración, y los ángeles adoraban a Dios al ver a su creación, señores, sus vestiduras eran de piedras preciosas: cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. ¿Dónde está eso, maestro? Ezequiel 28:13. Señores, ¿qué me hace pensar? Yo no puedo, es que no me cabe en la cabeza. A mí eso no puedo, lo rechazo. Ya mi espíritu rechaza la pobreza. Si como ser humano la rechazo, sin tener a Dios, cuánto más ahora que conozco a Dios y conozco el pensamiento de Dios en relación a mi estado financiero. ¿Qué me hace pensar que el deseo de Dios es que yo viva, o que tú vivas, o que vivamos arruinados, pobres y en un estado de miseria? ¿Qué me hace pensar a mí eso? Mientras Dios está rodeado de excelencia, magnificencia, glamour, belleza, estética. No hay como una contradicción ahí, porque es el Dios que nosotros tenemos. Mira en
en la excelencia, la magnificencia, el glamour, la belleza, la estética en la que vive, en una abundancia, dueño de todo, mío el sol y mío la plata, pero sus hijos viven arruinados, enfermos, harapientos, quejándose, esto es duro, de esto se me voy a morir, voy a recogiendo para comprar la urna, así le espero el cacho, esto es hereditario, esto es transferible, esto fue que murió Petra, ay, ay, ay. Señores, si este fuera el pensamiento y el deseo de Dios para sus hijos, el que sean pobres, arruinados, miserables, mendigos, pordioseros, malolientos, mal vestidos, mal calzados. Señores, si este fuera el deseo de Dios, tendríamos el Dios y el Padre más miserable del mundo y sobre todo egoísta, que teniéndolo todo quiere que sus hijos vivan en la miseria. Esto no me lo puedo calar. En una ocasión, Dios me dijo: José, cuando compres algo para ti, compra lo mejor por dos cosas. Óigase este principio. A mí esto no se me olvida. Cuando compres algo para ti, para tu uso, compra lo mejor por dos cosas. Primero, para cuando la gente te vea lo que tienes, lo que posees, lo que tengas puesto, me glorifiquen a mí. Yo quiero que tú te conviertas en un diadema de adoración, que andes bien vestido, bien trajeado, bien perfumado. Usa lo mejor, usa lo mejor. El mejor perfume lo usó aquella mujer para ungir los pies de mi hijo, el mejor. Yo te envié mi único hijo, no te envié un ángel todo chareto, no, mi único hijo. El padre le dio el mejor vestido a su hijo. Mandó a meter el becerro más gordo de la manada, el que estaba más gordo, engordado con trigo. Le puso anillo, le puso calzado. Yo quiero que tú uses siempre lo mejor. Por eso te pido que cuando compres algo para tu uso, compra siempre lo mejor por dos cosas. Uno, para que te conviertas en diadema de adoración. Que cuando la gente te vea lo que tienes puesto, me glorifiquen a mí. Y segundo, para que cuando yo te pida lo que tienes, tengas lo mejor para darme. Para cuando yo te pida lo que tienes, tengas lo mejor para darme. Entendemos, yo eso lo entiendo perfectamente. Que la prosperidad de Dios en el aspecto financiero no viene de la noche a la mañana. Eso yo lo entiendo. Eso no viene de la noche a la mañana. Esto no es soplar de hacer botella. Esto no es frotar la lámpara maravillosa para que salga Dios como genio a resolverte los problemas financieros. No viene así. Aunque Dios no tiene problemas con cambiar tu economía de un día para otro. En un abrir y cerrar de ojos, un chasquido de dedos, Dios no tiene problemas con eso. Pero en la mayoría de los casos, para que esto suceda, para que tú seas un hombre próspero financieramente y llegues al estado de la sobreabundancia, hay ciertos principios que debemos conocer para luego aplicar y poder así entrar en el área de la prosperidad financiera abundantemente. Pero esto no niega el deseo. No niega el deseo que Dios tiene, que Dios quiere de que todos sus hijos sean prósperos. Jesús dijo, eso está en Mateo 26:11, Marcos 14:7 y Juan 12:8. Jesús dijo, los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Qué tiene que ver eso con lo que usted viene hablando, maestro? Bueno, esto lo presento para que no vaya alguien a sacarme este texto y decirme esto, pero Jesús dijo esto. Y claro, y eso yo lo entiendo perfectamente. Y esto es una verdad que nunca podremos negar.
que los pobres siempre los tendremos con nosotros, pero con esto Jesús no quiso decir que siempre tendrías una iglesia pobre o que siempre nosotros como hijos de Dios estaríamos condenados a la pobreza. Lo que quiso Jesús expresar fue una gran verdad. Lo que Jesús quiso decir es siempre habrá personas que llegarán al seno de la iglesia, a la congregación, en un estado de pobreza. Pero al conocer el plan financiero que mi Padre tiene para ellos, para sus vidas, y caminar en sus principios, van a salir de ese estado de pobreza y de miseria. Y ese es nuestro trabajo. Yo estoy dando este seminario y ahora mismo puedo dar testimonio de que hay gente que lo escucharon y salieron de la solvencia y hoy tienen dinero. Hoy tienen dinero. ¿Ok? Señores, vivir en pobreza o en miseria como creyente no nos hace unos malditos. No, escuche bien esta verdad. El vivir en pobreza o en miseria como creyente o como hijo de Dios, negativamente no nos hace unos malditos. Y esto lo digo porque escuché un predicador que decía que un creyente o que un hijo de Dios que viva en pobreza, en miseria, es un maldito. No. Eso no es bíblico, eso no es escritural. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Cuando Balac llamó a Balaán y le dijo, maldice a Israel, Balaán le dijo, no puedo maldecirlo. Y Balac le dijo, ¿por qué? Porque lo que Dios ha bendecido, bendito es y bendito será. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Y la Biblia dice que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual. Pero, es indicativo de que estamos caminando en un terreno de maldición. O sea, el que nosotros vivamos en miseria o en pobreza, eso indica que estamos caminando en un terreno de maldición, siendo benditos. Aquí está la paradoja. Gentes que siendo bendecidos con toda bendición espiritual están caminando en un terreno de maldición. Entonces es paradójico e inaceptable que siendo libres de la maldición, habiendo sido bendecidos con toda bendición espiritual, estemos caminando en terreno de maldición. Y Gálatas 3:13 lo dice, Efesios 1:3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces Dios no está radicalmente en contra de que vives en una casa de tabla, de cartón y que se te esté cayendo. Dios no está en contra en lo absoluto de eso. Pero sí está en contra de que pases 20 años todavía y estés en la misma casa. Porque yo vengo de un barrio en Venezuela, en el estado Zulia, en Maracaibo, y perdone usted la forma como lo voy a decir, no lo digo en forma despectiva, sino informativa, en los bajos fondos de un barrio llamado 28 de diciembre. De ahí vengo yo, donde la cerca era de estantillos comidos de madera, comidos con comejenes y alambre púa todo oxidado. De ahí viene José Briceño. José Briceño es un niño abandonado en la calle a los 5 años. Yo vengo de allí. Yo vengo de la pobreza, como dice la gaita. Yo vengo de la pobreza, de donde la vida es dura, de un ranchito sin pintura, donde existe la humildad. Ahí vengo yo. ¿Sí? Entonces Dios no está en contra de que mi principio haya sido pésimo, pobre, miserable, por razones. Pero si te encuentras, señores, que pasen 20 años, todavía esté allí. Dios no te encuentra en que seas pobre por causa de venir de una familia pobre. Lo que Él no acepta es que pases toda una vida pobre por haberte resignado a la pobreza, porque esa supuestamente fue la herencia que tú tuviste de tus padres. No, pobres fueron ellos. Yo no lo voy a hacer. Mire, yo creo, y lo escribo por experiencia,
que un creyente por diversas razones puede pasar por escasez, que es muy diferente y no tiene nada que ver con la pobreza o la miseria, la cual es una maldición, según Deuteronomio 28, 15, 21. La pobreza y la miseria es una maldición, así lo dice Deuteronomio 28, 15, 21. Pero dicha escasez no debe ser un estado que lo condena para toda la vida, porque recursos tenemos en Dios para prosperar. El apóstol Pablo dejó plasmado en la carta a los Filipenses, el capítulo 4, verso 10 al 13. Pablo dice, cito, que sabía vivir en abundancia como sabía vivir en escasez. Pero radicalmente debemos entender por todos los medios que el deseo de Dios para nosotros es que salgamos de la pobreza y de la miseria y vivamos en abundancia. Así como el deseo de Dios es que salgamos de las prácticas del pecado, también es el deseo de Dios que salgamos de este estado de pobreza y de miseria. Bueno, se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Pido, por favor, oren mucho por mí. Cúbranme en oración, bastante, cúbranme. No me abandonen, cúbranme. Guárdenme. Pídale a mi Padre que envíe ángeles si es necesario para que me cubran. La oración, el cubrirme en oración, es la ofrenda más grande que usted me puede dar. Cúbrame, ayúdeme. Órale a mi Padre por el Espíritu Santo, a mi Jesús, por mis hijos, que me guarde a mis hijos, que nos guarde de toda peste, de toda maldición, de toda enfermedad, que nos cuide. Segundo, comparte este mensaje, no te quedes con él. Por favor, compártelo. Vamos a llenar la tierra del conocimiento de Dios. Comparte este mensaje. Si tienes un canal de YouTube, súbelo a tu canal, compártelo. Búscate nuevos suscriptores. Dile, mira, suscríbete en el canal del Maestro Briceño. Suscríbete. Y tercero, si puedes enviar una ofrenda a este ministerio, de esto es lo que estamos hablando, hazlo. Pablo dice, sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Tengo el montón de gente que me llaman dándome una palabra de ánimo, de estímulo, adelante, siga, no se detenga. Y esos son palabras que yo las agradezco y que valen más que cualquier ofrenda financiera que usted me puede dar. Pero eso no lo es todo. Agradezco los estímulos, pero también agradecería que tú me enviaras una ofrenda. Te voy a dar una verdad paralela. Yo pastoreé una iglesia y ahora pronto voy a empezar a pastorear otra, pero yo prohibí en la iglesia a los feligreses que fueran a los hospitales a visitar enfermos sin llevarle una ofrenda. No vayan a los hospitales con las manos vacías, llévenle una ofrenda. Oren por ellos y denle una ofrenda. Eso fue lo que dijo el buen samaritano. Atiéndelo, y pagó, y dice, cuando si hay algo más, cuando regrese te lo cancelo, te lo pago. Ese es el trabajo. Envíame una ofrenda, la necesitamos, sí, tenemos demandas en este ministerio. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Bueno, ahí está mi correo, josén77, briceinoa77@gmail.com. Pregúntame por el correo cómo hacemos llegar una ofrenda. O si no, un mensaje de texto o por mi WhatsApp. Es +1 786 604 3352. +1 786 604 3352. Me llamas y me preguntas, maestro, cómo le hacemos llegar la ofrenda y te vamos a dar información de eso. Te lo agradecemos con honores. Nosotros no vivimos de necesidad, pero sí vivimos de demandas. Hay cosas que cubrir. Estamos ahora en una etapa de solvencia,
pronto pasaremos a la abundancia y llegaremos a la sobreabundancia. Los bendigo a todos. Se despide el maestro Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos jocn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.